Buenas tardes, vamos a empezar un nuevo capítulo de la Cátedra de Inmunología Clínica y es inflamación. El quinto capítulo, inflamación. La inflamación, como definición, es la respuesta local de los tejidos vivos de los mamíferos al daño causado por cualquier agente externo. Es una reacción de defensa del cuerpo para eliminar o limitar la diseminación de un agente nocivo, seguida de la eliminación de las células y tejidos necrosados. La inflamación está causada por agentes que pueden ser los siguientes: agentes infecciosos como las bacterias, los virus y sus toxinas, los hongos y parásitos. Esos son agentes biológicos o infecciosos. Segundo, agentes inmunitarios, como las reacciones mediadas por células y antígeno-anticuerpo, es decir, esta reacción de antígeno-anticuerpo que al final constituyen un complejo antígeno-anticuerpo. Tercero, agentes físicos como el calor, el frío, la radiación, los traumatismos mecánicos. Cuarto, agentes químicos como venenos orgánicos e inorgánicos. Y quinto, materiales inertes como cuerpos extraños. Todo eso causa la inflamación. Debemos distinguir la inflamación de la infección. La inflamación es una respuesta protectora del cuerpo a una variedad de agentes etiológicos, infecciosos o no infecciosos, mientras que la infección es una invasión del cuerpo provocada por microbios dañinos y por los efectos nocivos de sus toxinas. La inflamación implica dos procesos básicos que se superponen de forma parcial: la respuesta inflamatoria temprana, seguida por un proceso de curación. Yo quiero que hagan énfasis en qué es inflamación y qué es infección. Hay diferencia. Bueno, si bien ambos procesos tienen un papel protector contra los agentes nocivos, la inflamación y la curación en sí mismas pueden causar daños al organismo. Algunos ejemplos son la reacción de anafilaxis a causa de las mordeduras de insectos o reptiles, por drogas y toxinas, por aterosclerosis y artritis reumatoidea crónica, y por bandas fibrosas y adherencias en el caso de obstrucción intestinal. Ese es el producto de algunos ejemplos que les estoy dando de que también la inflamación y curación pueden provocar daños al organismo. Como hemos explicado, la inmunidad o reacción inmunitaria y la respuesta inflamatoria del huésped son mecanismos protectores del cuerpo. La inflamación es la respuesta visible a una reacción inmunitaria, y la activación de la respuesta inmunitaria es casi esencial
para que aparezca la respuesta inflamatoria. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta son los signos de la inflamación. El escritor romano Celso, en el siglo I después de Cristo, describió los 4 famosos signos cardinales de la inflamación. Hace más o menos 1900 años atrás. Rubor, que es enrojecimiento. Tumor, que es hinchazón o aumento de volumen de la región. Calor, el aumento de la temperatura en el lugar de la inflamación. Y el dolor. Virchow agregó un 5.º signo local de la inflamación: pérdida de la función, que en realidad va muy de la mano con el dolor. A veces cuando hay dolor hay inamovilidad o pérdida de la función. La palabra inflamación significa ardor o calor. La palabra inflamación significa ardor o calor. Ahora sabemos que el ardor es solo uno de los signos de la inflamación. Pero antes se conocía como inflamación al ardor o calor. Tipos de inflamación. Según la capacidad defensiva del huésped y la duración de la respuesta, la inflamación puede clasificarse en aguda y crónica, aunque algunos autores han aumentado algo más: aguda, subaguda y crónica. Pero en este caso nos vamos a quedar con inflamación aguda y crónica. La inflamación aguda es de corta duración, dura menos de 2 semanas y representa la reacción temprana del cuerpo Eso representa la reacción temprana del cuerpo. Y se cura o se resuelve rápidamente. Y es seguida de la curación. Y la inflamación crónica es de más duración o de larga data. Se dice inflamación crónica cuando pasa los 90 días. Por eso les decía a ustedes que ese periodo entre agudo de 2 semanas y los 3 meses o las 12 semanas viene a ser un periodo subagudo. A veces una inflamación aguda es tan severa que tarda un buen tiempo en recuperarse, 2 meses, 2 meses y medio. Entonces ese periodo se llama subagudo. O la inflamación aguda es tan persistente que llega a los 3 meses y se hace crónica. En ambos casos se denomina subagudo, cuando el cuadro tarda en recuperarse o cuando el cuadro es persistente. Subagudo. Quiero que presten atención a lo que estoy indicando para que puedan comprender. Bueno, las principales características de la inflamación aguda son: primero, la acumulación de líquido y plasma en el sitio afectado. Segundo, la activación
intravascular de plaquetas. Tercero, células inflamatorias que también están activadas, como el neutrófilo o polimorfo nuclear. En algunos casos, la respuesta inflamatoria aguda puede ser muy intensa y se denomina inflamación aguda fulminante. La inflamación crónica, como ya les había indicado, es de mayor duración, pasa los 90 días o 3 meses o 12 semanas, como quieran ustedes, y se produce cuando el agente causal de la inflamación aguda persiste un tiempo prolongado o cuando el estímulo induce una inflamación crónica desde el comienzo. Una variante es la inflamación crónica activa, un tipo de inflamación crónica en la que durante el curso de la enfermedad aparecen exacerbaciones agudas de la actividad. Entonces se llama inflamación crónica activa cuando existen episodios. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes que han llevado anatomía patológica, más o menos ya conocen las enfermedades. Hay una enfermedad que se llama colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. Ahora, cuando se hace crónica, cuando ya hay cálculos, etc., en cualquier momento puede haber un episodio agudo. A eso se va a denominar inflamación crónica activa. Después puede pasar ese episodio agudo y continúa como crónica la inflamación. La inflamación crónica se caracteriza por la presencia de células inflamatorias crónicas, como el linfocito, células plasmáticas y macrófagos. Formación de tejido de granulación y en situaciones específicas de inflamación granulomatosa. Pero en líneas generales, quiero indicarles a ustedes de que la inflamación aguda se caracteriza por la presencia de neutrófilos o polimorfonucleares. Y la inflamación crónica se caracteriza por la presencia de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. En algunos casos, el término de inflamación subaguda se utiliza para describir una inflamación entre aguda y crónica, como les había mencionado a ustedes. Bueno, hablaremos sobre la inflamación aguda. La respuesta inflamatoria aguda del huésped a un agente es un proceso continuo, pero para los efectos de esta explicación podemos dividirlo en dos eventos o en dos partes. Una parte vascular y una parte celular. Estos dos procesos se relacionan íntimamente con la liberación de mediadores químicos de la inflamación aguda que vamos a explicar después. Los cambios valvulares, eventos vasculares, cambios vasculares, que es el primer punto de la inflamación aguda. La primera respuesta al daño a los tejidos es la alteración de la microvasculatura, arteriolas, capilares y vénulas, lógicamente. Esa es la microvasculatura, ¿no? Las arteriolas son arterias microscópicas, los capilares están entre la arteriola y la vénula, y las vénulas son venas microscópicas. Estas alteraciones incluyen cambios hemodinámicos y cambios
en la permeabilidad vascular. Bueno, es importante en la inflamación aguda ver los cambios hemodinámicos, ¿no? Es muy importante. Las primeras manifestaciones de la respuesta inflamatoria se deben a los cambios en el flujo vascular y el calibre de los pequeños vasos sanguíneos en el tejido dañado. La secuencia de estos cambios es la siguiente, o sea, los pasos que suceden en estos cambios es la siguiente. Primero, independientemente del tipo de lesión, la respuesta vascular inmediata es una vasoconstricción transitoria de las arteriolas. Bueno, yo quiero indicarles a ustedes de que lo que debería haber en realidad en un proceso inflamatorio agudo es una vasodilatación, pero según la literatura, dice que primero hay una vasoconstricción transitoria. En una lesión leve, el flujo de sangre se restablece entre 3 a 5 segundos. O sea, esa vasoconstricción transitoria dura muy poco, 3 a 5 segundos, pero en una lesión más grave, la vasoconstricción puede durar hasta unos 5 minutos. Pero esto es lo importante que sepa. En segundo lugar, luego se produce una vasodilatación progresiva persistente. Eso es lo que hay en inflamación. No podemos descartar la vasoconstricción inicial porque son investigadores los que plantean esta situación, pero a mi modo de ver, yo creo que la vasodilatación es la que predomina en un proceso inflamatorio. Por eso digo una vasodilatación progresiva, persistente, que afecta sobre todo a las arteriolas y en menor medida a otros componentes de la microvasculatura, como vénulas y capilares. Entonces la vasodilatación es más importante en las arteriolas. Este cambio se evidencia dentro de la primera media hora de la lesión, la vasodilatación. Aumenta el volumen sanguíneo en el lecho microvascular o vascular, o sea que hay aumento del flujo vascular, que es responsable del enrojecimiento y calor en el sitio de la inflamación. Entonces, los dos primeros signos locales de la inflamación, rubor y calor, están directamente relacionados con la vasodilatación. La vasodilatación progresiva a su vez puede elevar la presión hidrostática local y producir una transudación del líquido hacia el espacio extravascular. Esto es lógico, ¿no? Un poquito de imaginación de ustedes, en el sentido de que si aumenta la presión en un vaso arteriolar como en este caso, aumenta la presión, entonces hay la tendencia a que el vaso pueda estallar. Pero para que no suceda eso, empieza a haber un aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la permeabilidad vascular. Quiere decir que empiezan a fluir líquidos a través de la pared del vaso hacia el espacio extracelular. Eso es para evitar el estallido por el aumento del flujo vascular. Este produce hinchazón. La salida del líquido produce hinchazón en el sitio local de la inflamación, lo que viene a constituir el tumor. El tumor. Y el aumento del líquido en el espacio extracelular es lo que puede provocar también el dolor, porque este líquido puede comprimir las terminaciones nerviosas. Otro factor es el potasio, que también sale
juntamente con el líquido, que también provoca dolor. Después la bradicinina, que es un mediador químico que está ahí también, que produce dolor también. Bueno, ya están los 4 signos locales con este poco relato, ¿no? Solamente hablando de la vasodilatación. Bueno, vamos a seguir hablando, lógicamente, de este tema de los 4 signos locales de la inflamación. Cuarto, luego se produce es lenta la circulación, una rémora sanguínea, porque como hay congestión vascular, difícilmente puede fluir rápidamente el torrente sanguíneo. Por eso hay enlentecimiento, o sea, se vuelve más lenta la circulación o éstasis en la microcirculación, con aumento de la concentración de glóbulos rojos y de la viscosidad de la sangre, lógicamente. Quinto, la éstasis es seguida de la marginación de leucocitos, un desplazamiento periférico de los leucocitos, en especial de los neutrófilos, a lo largo del endotelio vascular, es decir, a eso se llama marginación, cuando los leucocitos se van a la periferia de la circulación, que circulan la sangre y los leucocitos se van a la periferia, pegados al endotelio vascular, ¿no? O sea, a lo que recubre por dentro los vasos sanguíneos. Los leucocitos se adhieren al endotelio vascular y de allí migran a través de los espacios entre las células endoteliales hacia el espacio extravascular. Este proceso se conoce como migración, el cual vamos a explicar más adelante, ¿no? Cuando vayamos desarrollando el tema. Las características de los cambios hemodinámicos en la inflamación se pueden demostrar mediante el experimento de Lewis, que indujo cambios en la piel de la parte anterior del antebrazo, desplazando firmemente una punta roma. La reacción generada se conoce como triple respuesta o respuesta de línea roja y consiste en la parte anterior del antebrazo, ¿no? Desplazamos firmemente un objeto como un lápiz, por ejemplo, con punta roma. Punta roma quiere decir que no es cortante, ¿no? No es cortante. Pero apretamos fuertemente. Aparece una línea roja a los pocos segundos de que hemos pasado el lápiz sobre la piel del antebrazo con firmeza, o sea, apretando con mucha presión. Después de eso aparece una línea roja a los pocos segundos, porque es un traumatismo el que estamos provocando, debido a la vasodilatación local de los capilares y de las vénulas. Después aparece un eritema, es la aparición de color rojo claro o de rubor alrededor de la línea roja a causa de la vasodilatación de las arteriolas adyacentes. Y finalmente el tercer cuadro que se presenta en el experimento de Lewis, aparece una roncha, es la hinchazón o edema de la piel circundante debido a la trasudación de líquidos hacia el espacio extravascular. Estas características generan los signos clásicos de la inflamación, como es el rubor, calor, tumor y dolor. Hinchazón y dolor. Hinchazón es lo mismo que tumor, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la reacción de Lewis? Después de pasar por el antebrazo un lápiz, por ejemplo, con punta roma, pero a presión fuerte, una línea roja por donde ha ido la punta del lápiz, el eritema que se presenta alrededor
de la línea roja, es decir, el color rojo, y después la roncha que aparece más en la periferia. Esa es la triple reacción de Lewis en la inflamación, que nos explica estos cambios vasculares ya en forma práctica. En forma práctica nos explica. Alteración de la permeabilidad vascular. Tanto en el tejido inflamado como alrededor de él se acumula edema, él está indicado, ¿no? Si hay aumento del flujo vascular, el vaso tiende a llenarse, hay la posibilidad de un estallido del vaso, y para evitar eso hay filtración de los líquidos a través de la pared del vaso, que se llama aumento de la permeabilidad vascular, y va el líquido al espacio extracelular o extravascular y al espacio intersticial o extravascular, que proviene más bien del plasma sanguíneo por filtración a través de las paredes endoteliales del lecho vascular periférico. En la etapa inicial, la salida del líquido se debe a la vasodilatación y a la consecuente elevación de la presión hidrostática, ¿no? Porque hay una rémora sanguínea, existe un aumento de la presión dentro del vaso sanguíneo. Y ese líquido que sale es un trasudado, ¿no? Es decir, un trasudado quiere decir que es más suero que células, ¿no? Más suero que células o más plasma que células. Pero luego aparece el edema inflamatorio característico, el exudado, por aumento de la permeabilidad vascular en la microcirculación, cuando ya los vasos sanguíneos tienden a dejar pasar ya a los leucocitos, ¿no? Que es la marginación, lo que yo les había indicado. Bueno, la aparición del edema inflamatorio debido al aumento de la permeabilidad vascular del lecho microvascular se explica perfectamente porque esa rémora sanguínea, vuelvo a repetir, provoca un aumento de la presión hidrostática y el vaso está a presión. En circunstancias normales, el equilibrio del líquido se mantiene mediante dos tipos de fuerzas, ¿no? Primero, la fuerza que provocan los movimientos hacia adentro del líquido desde la microcirculación son la presión hidrostática intravascular y la presión osmótica coloidal del líquido intersticial. Y las fuerzas que producen movimiento hacia adentro del líquido intersticial hacia la circulación son la presión oncótica intravascular. Es decir, la presión hidrostática es la que tiende a hacer salir los líquidos hacia afuera del vaso, y la presión oncótica es la que retiene los líquidos, que está dada por las proteínas. Otro punto importante entre la inflamación aguda son los mediadores químicos de la inflamación. También se los denomina factores de permeabilidad o mediadores endógenos de aumento de la permeabilidad vascular. Son un gran número de compuestos endógenos que pueden aumentar la permeabilidad vascular. Sin embargo, se han identificado muchos mediadores químicos que participan también en otros procesos de inflamación aguda, como la vasodilatación,
la quimiotaxis, la fiebre, el dolor, y producen datos y daño tisular. Las sustancias que actúan como mediadores químicos de la inflamación pueden liberarse de las células, del plasma o del tejido dañado. Podemos clasificar en dos grupos, ¿no? Mediadores liberados por células y mediadores químicos originados en el plasma. Los mediadores químicos celulares son principalmente las aminas vasoactivas, la histamina y la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Son dos aminas que son activas importantes que participan en la respuesta inflamatoria temprana, prácticamente en la primera hora. Otro grupo de sustancias son los neuropéptidos. La histamina se almacena en los gránulos de los mastocitos. Ustedes saben que el mastocito es un basófilo que se ha convertido en célula cebada y está en el tejido conectivo. La liberación de histamina de estas células se produce por acción de diversos agentes, como estímulos o sustancias que inducen inflamación aguda, como calor, frío, irradiación, traumatismos, irritantes químicos, reacciones inmunitarias, etc. La anafilotoxina, como fragmentos de complemento del componente 3 del complemento y del componente 5 del complemento, que aumentan la permeabilidad vascular y producen edema en los tejidos. Factores liberados de histamina de neutrófilos, monocitos y plaquetas, y las interleucinas, como aminas vasoactivas, que son la histamina y la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Está explicado ya, está explicado. Los principales efectos de la histamina, que es el principal mediador químico, son la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, venular particularmente, el prurito y el dolor. La estimulación de los mastocitos y basófilos liberan también productos del metabolismo del ácido araquidónico, entre ellos sustancias de anafilaxis de reacción lenta. Estas sustancias son diversos leucotrienos, como el leucotrieno LTC, LTD y LTE. Ahora tenemos que hablar del tema de la serotonina o de la 5-hidroxitriptamina. Se encuentra en tejidos como las células cromafines del tubo digestivo, en el bazo, en el tejido nervioso, en los mastocitos y en las plaquetas. Los efectos de la 5-hidroxitriptamina son similares a los de la histamina, pero es un mediador químico menos potente que la histamina. Con respecto al aumento de la permeabilidad vascular y de la vasodilatación, podemos mencionar que el tumor
carcinoide que particularmente encontramos en el apéndice y también podemos encontrar en el pulmón, ¿no? El tumor carcinoide es un tumor secretor de serotonina o 5-hidroxitriptamina. Bueno, otro mediador químico importante son los neuropéptidos. Otro tipo de aminas vasoactivas son los neuropéptidos taquicinina, como la sustancia P, la neurocinina A, el polipéptido intestinal vasoactivo y la somatostatina. Estos péptidos pequeños se producen en el sistema nervioso central y periférico. Los principales efectos proinflamatorios de estos neuropéptidos son los siguientes: aumento de la permeabilidad vascular, transmisión del estímulo del dolor y degranulación de mastocitos. Esos son los principales efectos proinflamatorios de los neuropéptidos. Otros mediadores químicos solamente vamos a mencionar. Sería primero las aminas vasoactivas, hemos indicado. Segundo, metabolitos del ácido araquidónico, eicosanoides, que también son mediadores químicos. Tercero, los componentes lisosómicos. Cuarto, factor activador de plaquetas. Factor activador de plaquetas. 5, citosinasas. Sexto, los radicales libres, metabolitos de oxígeno y óxido nítrico. Bueno, son otros mediadores químicos que también tenemos que tomarlos en cuenta. Es importante dentro de la inflamación aguda, como habíamos indicado, ahora la inflamación crónica. La inflamación crónica también es importante mencionar porque existen procesos inmunológicos que son más crónicos que agudos. La hipersensibilidad, por ejemplo, es un cuadro agudo. Las alergias, tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos hablado. Pero también hay la inflamación crónica de las enfermedades, por ejemplo, autoinmunitarias, que también tenemos que tomarlas en cuenta. Bueno, en la enfermedad autoinmunitaria, dentro de la inmunología, es aquella enfermedad hereditaria donde los anticuerpos causan daño a los tejidos y células del cuerpo. Los anticuerpos que debían defendernos nos causan daño, por eso se llama autoinmunitaria. Donde la inflamación crónica es importante. Por eso ahora vamos a definir la inflamación crónica y vamos a ver sus causas más. La inflamación crónica se define como un proceso prolongado en el cual hay destrucción e inflamación del tejido al mismo tiempo. Vuelvo a reiterar para que se quede bien cimentado esta definición, ¿no? La inflamación crónica se define como un proceso prolongado en el cual hay destrucción e inflamación del tejido al mismo tiempo.
La inflamación crónica puede ser causada por una de las tres vías siguientes. Inflamación crónica luego de una inflamación aguda. Cuando la destrucción tisular es extensa o la bacteria sobrevive y persiste en pequeña cantidad, aunque sea en el sitio de la inflamación aguda, como ocurre en la osteomielitis o en la neumonía que evoluciona a absceso pulmonar después. Segundo, estoy hablando que la inflamación crónica puede ser causada por una de las tres vías siguientes. Hemos hablado primero de la inflamación crónica, luego de una inflamación aguda. Ahora, segundo, crisis recurrentes de la inflamación aguda. Cuando episodios repetidos de inflamación aguda culminan en un proceso crónico. Por ejemplo, en la infección recurrente del tracto urinario, es decir, infecciones continuas del aparato urinario, o sea, me estoy refiriendo a pielonefritis agudas, que termina en pielonefritis crónica. Es un ejemplo lo que le estoy poniendo. O en la infección aguda repetida de la vesícula biliar, como habíamos mencionado anteriormente. Es decir, episodios constantes, episodios agudos de colecistitis puede llevar a una colecistitis crónica. Y tercero, la inflamación crónica. Cuando la infección por microorganismos de baja patogenicidad es crónica desde el comienzo, por ejemplo, en la infección del Mycobacterium tuberculoso. Vuelvo a reiterar, inflamación crónica cuando la infección por microorganismos de baja patogenicidad es crónica desde el comienzo, como sucede con el Mycobacterium tuberculoso. Bueno, la característica general de la inflamación crónica puede provocar, si bien puede haber diferencias en la respuesta inflamatoria crónica, según el tejido afectado y el microorganismo que lo causa, existen algunas similitudes básicas entre los diversos tipos de inflamación crónica. Las características de una inflamación crónica, sus características son las siguientes. Primero, infiltración de células mononucleares. La inflamación crónica se caracteriza porque hay infiltrado de leucocitos mononucleares. Las lesiones inflamatorias crónicas pueden presentar infiltración de células inflamatorias mononucleares como linfocitos principalmente y fagocitos secundariamente, como el histiocito. Y aquí quiero hacer una aclaración. Los fagocitos son dos. El histiocito, que es una célula propia del tejido conectivo, que proviene del monocito, del leucocito monocito, de ahí viene el histiocito. El histiocito mide 20 micras, vive en el tejido conectivo, vive 6 meses y además, es fagocito y se llama macrófago. Y el linfocito, que viene a constituir las dos células como inflamación crónica. Ahora, existe otro fagocito, que es el neutrófilo, que está más en la inflamación aguda, ya saben ustedes. El neutrófilo es una célula, es un leucocito, que pertenece a los granulocitos, es fagocito por excelencia, vive de 6 a 7 horas y se llama micrófago, mientras que el histiocito se llama macrófago, porque es más grande y fagocita más, y el neutrófilo de la inflamación aguda se llama
micrófago, porque es fagocito, pertenece a los granulocitos, mide 15 micras. Entonces, hemos visto las características de la inflamación general crónica, las características de la inflamación crónica. Uno es el infiltrado de células mononucleares, linfocitos y macrófagos o histiocitos. Otro aspecto de la inflamación crónica es la destrucción de tejidos o necrosis. La destrucción de tejidos y necrosis son características centrales de la mayoría de las formas de inflamación crónica. Esto se produce por la acción de los macrófagos activados, que liberan una variedad de sustancias biológicas activas como proteasa, elastasa, colagenasa, lipasa, radicales libres de oxígeno, citocinas, el óxido nítrico, factor de crecimiento de angiogénesis, etc. Y tercero, cambios proliferativos. Como consecuencia de la necrosis se estimula la proliferación de pequeños vasos sanguíneos y de fibroblastos, lo que produce la formación de tejido de granulación inflamatoria. Y por último, se produce la curación por fibrosis o cicatrización y depósitos de colágeno. Estas son las características generales de la inflamación crónica. Bueno, al final quiero reiterarles de que no solamente el linfocito y las células fagocíticas, en este caso los histiocitos, constituyen células de la inflamación crónica, sino también las células plasmáticas, eosinófilos y mastocitos. En la inflamación crónica, los linfocitos y macrófagos se influyen entre sí y liberan mediadores de la inflamación. Pero en la inflamación crónica participan linfocitos, histiocitos, células plasmáticas, eosinófilos y mastocitos. Bueno, no sé si vale la pena, todavía tenemos tiempo, mencionar los efectos sistémicos de la inflamación crónica. Es decir, ¿qué puede provocar la inflamación crónica como un efecto generalizado? Puede haber fiebre en la inflamación crónica, pero no alta, sino un leve aumento de la temperatura que nosotros consideramos como febrícula. Y además puede haber pérdida de peso y malestar general. ¿A qué me estoy refiriendo como malestar general? A la anorexia, astenia, adinamia, mialgias y artralgias, acompañando lógicamente a la febrícula o a la sudoración nocturna, como dicen, ¿no?, en algunas enfermedades. Pero fiebre así como tal, no hay. Hay aumento de la temperatura, pero febrículas. 2. Anemia. La inflamación crónica se acompaña de anemia de diversa gravedad. 3. Leucocitosis. Al igual que la inflamación aguda, la inflamación crónica también presenta leucocitosis, pero en este caso con aumento de los linfocitos, mientras que la aguda es con aumento de los neutrófilos. La eritrosedimentación, es decir, la velocidad de eritrosedimentación, es la sedimentación de la parte de los elementos figurados de la sangre y queda sobrenadante el suero, ¿no? Esa es la eritrosedimentación. Está elevada en todos los casos de inflamación crónica. Y la amiloidosis en la inflamación supurada crónica. A largo plazo puede haber amiloidosis sistémica secundaria, es decir, la amiloidosis es el depósito de tejido amiloide o relacionado mucho con la cicatrización, que es una sustancia eosinófila desde el punto de vista anatomopatológico.
Ahora, los tipos de la inflamación crónica, puede ser inflamación crónica inespecífica, cuando solamente hay linfocitos y tejido de cicatrización, o tejido fibroso. Inflamación crónica inespecífica, linfocitos y tejido de cicatrización o tejido fibroso. Esto es inflamación crónica inespecífica. Y la inflamación crónica específica, en nuestro medio la más frecuente es la tuberculosis. Inflamación crónica específica, cuando existe el granuloma inflamatorio. Ustedes han visto en anatomía patológica la tuberculosis y han visto que es un proceso de inflamación crónica específica donde hay granulomas inflamatorios. Me estoy refiriendo a granuloma inflamatorio cuando existe acúmulo de histocitos, formando como si al acúmulo, la inflamación crónica específica es el acúmulo de histocitos que están rodeados por tejido linfoide, es decir, linfocitos, y por fuera tejido fibrocolágeno. Y en el medio hay una célula gigante del tipo Langhans, multinucleada con núcleos en herradura. Bueno, entonces hemos visto en este capítulo la inflamación aguda con todas sus características y la inflamación crónica también con sus características particulares. Entonces con eso hemos terminado el tema de inflamación. Parte del programa, en este caso el 5º capítulo de inmunología clínica. Muchas gracias por su atención.